Bien, nuevamente buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la clase de la materia biología. Hoy es jueves 12 de febrero 2026. Ya estamos en el último tema de lo que es las unidades, ¿no? Las 7 unidades que corresponden a esta capacitación CUP 2026. Ya, entonces vamos a abrir con una pequeña dinámica. Ayer teníamos que hacer esta pequeña tareita, ¿no? De completar esa planilla, esa parrilla. No sé quién lo ha hecho por ahí, algún voluntario que por ahí haya tenido un poquito de tiempo extra y lo haya podido completar. Justamente la que están viendo ahora, ya referente a lo que es este tema, ¿no? Del sistema endocrino. Ya, esta tablita justamente como lo ven ahí, súper fácil, sencilla, muy puntual. Ya, 3 columnas y dice la consigna: complete en el esquema los trastornos de las funciones de las hormonas, identificando los problemas que condicionan el aumento o la disminución de la producción hormonal. Y nos dan, en las hormonas tenemos en esta columna la somatostatina, tiroxina, insulina y estrógeno. Entonces aquí, ¿qué causa el aumento y qué causa la disminución de estas hormonas? Por ahí alguien que lo haya hecho, por favor. A ver, era una pequeña tarita y vamos a hacerlo como inicio de la clase de hoy. Bien. A ver, alguien por ahí que lo haya hecho. No importa, cualquiera de ellas, igual vamos a seguir avanzando. Habemos en sala 60 estudiantes, creo. Ya estamos más de la mitad. ¿Alguien que quiera comentarnos? Bueno, creo que lo vamos a dejar pendiente entonces para este fin de semana. Como tenemos feriado largo. Hola. Bueno, como tenemos feriado largo, entonces es propicio la... Sí. A ver, Angélica, adelante. No, una pregunta quería hacerle, profesor, sobre, digamos, lo que donde dice aumento de producción, de cómo aumenta la producción, cómo se produce esa, o su coractolina, es la hormona esa. ¿Qué consecuencia o qué causa el aumento, por ejemplo, de la tiroxina? ¿Y qué causa en el cuerpo del individuo la disminución o el aumento de estas hormonas? En algunas puede ser que cause enanismo, en otras gigantismo, en otras puede ser que tenga retraso leve o que tenga crecimiento acelerado. La insulina, por ejemplo, ¿qué causa? Ya, cuando hay demasiada insulina por ahí, las personas tienden a tener diabetes de tipo 1, 2 o 3. El estrógeno, ¿qué causa su deficiencia? En el organismo, ¿no? En el individuo. Profe, una pregunta, ¿y eso la diabetes tipo 1 2? ¿Cómo sería el tipo 1? Porque mi tío tiene diabetes. Sí, normalmente ya eso se hace con estudios clínicos, donde ya los médicos determinan en qué grado está, ¿no? De acuerdo a la situación del estado del paciente, ¿no?
Tipo 1 es la más leve, digamos, ¿no? Es la que todavía uno puede hacer todo de forma regular, ¿no? Tipo 2 ya tiene que ser controlada y tipo 3 ya es muy grave, agresiva, ya es muy controlada con medicamentos y tiene que hacer regularmente, ¿no? Un tipo de tratamiento, ¿no? Más intenso. Hablando, hablando de la... Eso sí, él De toma la medicina, se estresa mucho, a veces Ujú. reniega por el trabajo y a Sí, veces le sí, duele parte de su cuerpo. son algunas de las consecuencias, ¿no? Seguramente él ya tiene la diabetes muy avanzada, ¿no? Normalmente la persona es así como te dicen, ¿no? Se estresan rápido, reniegan mucho, no quieren cumplir justamente su dieta que le ha dado el médico, desean todo, entonces es justamente porque ya hay un desequilibrio hormonal, ¿no? A ausencia o ausencia en este caso de lo que es esta hormona insulina, ¿no? A ver, ¿alguien más que tenga por ahí algo? Disculpe, Lisa, una preguntita. Este, ¿Cuáles serían las causas y consecuencias de que se dé la diabetes, digamos, a una persona gordita, digamos, se podría decir? Así nomás como usted me comenta, la persona gordita pues ya eh, tiende, ¿no? A tener un desequilibrio en cuanto a su alimentación, ¿no? Ahí más que todo hay que ver el peso y talla, ¿no? Para ver en qué nivel de condición de actitud física normal está la persona. Tiene mucho que ver, pues, ¿no? La alimentación, el descanso, el sueño, ¿no? Para que tenga este tipo de diabetes, ¿no? Hay también incluso en niños, ¿no? Niños que justamente, como ya hemos aprendido, heredan, ya vienen, ¿no? Al nacer ya vienen con algún grado, algún tipo de diabetes que heredaron en este caso de la mamá, porque la mamá obviamente no hizo el tratamiento correspondiente, entonces el hijo también ha heredado. Pero normalmente las personas, por un desorden de equilibrio hormonal en este caso, es lo que normalmente se da, ¿no? Lo que es la diabetes. Y no es como decir que se cura con un remedio y ya. Eso hay que mantenerlo con tratamiento, y la persona normalmente puede vivir, ¿no? Hacer sus actividades regulares, pero tiene que ser muy disciplinado en seguir el tratamiento que le asigna su médico. El caso extremo, por ejemplo, cuando ya la diabetes está muy avanzada, si la persona por ahí se hace alguna herida o algún corte o se cae, es muy propenso a que eso se infecte y crezca mucho, mucho más la herida, y obviamente los médicos para salvar a la persona tienen que amputar algún miembro, ¿no? Ya sea la mano o el pie, para tratar de controlar, ¿no? Todo lo que es esta diabetes, para que no suba y no dañe los órganos importantes, ¿no? Como el corazón, etcétera. Pero eso es cuando ya está muy avanzado, ¿no? Lisa, ay, ¿qué le iba a decir? Sí, Ay, no, me olvidé. Un ratito, Lisa, por favor. cuando se acuerde, no hay problema, no hay problema, me avisa nomás. Bueno, jóvenes, entonces lo vamos a dejar pendiente esta tarita para no retrasarnos mucho, pero háganlo así a modo de practicar. Va a haber esta evaluación y terminando el tema, el día de mañana terminamos el tema que comenzamos hoy, el tema 7. Ya este fin de semana aprovechen por favor todo lo que es este feriado largo para que, bueno, estudien y tengan más posibilidades, ¿no? De dar un excelente examen. De eso se trata, ¿no? Sí, Lisa. Bueno, entonces mi consejo nuevamente, ¿no? Es eso, jóvenes, cero carnaval, por favor, cero carnaval. Hágase un plan de estudio estos 4 o 5 días que tiene y ya estamos en lo último, ¿ya? Siempre con la ayuda de Dios y la ayuda de nosotros, todo es posible. Bueno, vamos a comenzar entonces el tema
ya mencionado, el último tema, la última unidad. Voy a compartir ahora. Wow, va una. Creo que me votó. Profe, al final, a la siguiente clase va a ser las evaluaciones, así que es el cuestionario. Hoy no se va a hacer eso. Sí, ¿Qué tema se- mañana terminamos y tenemos la próxima semana, el día miércoles, después de carnaval, tenemos un repaso integral de todas estas unidades, hablando de las 4, 5, 6 y 7, ¿no? Vamos a hacer un repaso integral, muy dinámico, con la intención de que todos participen y que puedan apropiarse de los conocimientos, ¿no? Creo que ya no me votó. A ver, a ver, a ver. Sí, creo que no me votó. Estoy moviendo la lámina, ¿lo ven? Sí, Lice. Perfecto, a la segunda, estamos bien, estamos bien. Bueno, señores, vamos entonces con la última unidad. Ya, unidad número 7, que corresponde al tema sistema nervioso. Un tema muy interesante, muy bonito, muy amplio, ya, y es justamente cerrando, ¿no?, esta segunda etapa de los 7 temas de esta asignatura biología del CUP 2026. Viendo el contenido de esta última unidad, hay una introducción. Como número 1, vamos a ver todo lo que es el cerebro, en sus definiciones, sus conceptos, sus funciones, qué causas, qué consecuencias. Lo mismo en la neurona, definiciones, funciones de la neurona como tal, la estructura de la neurona, división del sistema nervioso. Ya saben que hay 2, ¿no? Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ahí lo vamos a ver en detalle. También vamos a estudiar el encéfalo en todas sus partes, que es el cerebelo, cerebelo, bulbo raquídeo, médula espinal y los nervios, ¿no?, que corresponden a esa parte del encéfalo. Y cerrando con una pequeña evaluación también, que es para que ustedes pongan en práctica todo lo aprendido. Ya, como ven, no es largo el tema, justamente tenemos que verlo en 2 clases. Ya creo que hoy vamos a avanzar por lo menos hasta la mitad, y mañana estaremos cerrando con la evaluación también. Entonces vamos a ver un pequeño video que nos hace la introducción a este tema. Por favor, me dicen si lo escuchan, si lo ven. ¿Lo escuchan? Sí, Lice, se escucha. Lice. Ya, gracias. El funcionamiento del sistema nervioso. El sistema nervioso es un conjunto de órganos y red de tejidos nerviosos que coordinan las actividades conscientes e inconscientes del organismo. Su unidad básica es la neurona. Las neuronas son células especializadas que reciben estímulos y conducen los impulsos nerviosos. A diferencia de las demás células del organismo, estas no se dividen. Están formadas por un cuerpo unicelular. De este salen por un lado las dendritas, que reciben información, y por otro un axón, cubierto de vainas de mielina, que conduce impulsos. La comunicación funcional entre 2 neuronas se denomina sinapsis.
La más frecuente es la que se produce entre el axón de una neurona y la dendrita de otra hasta que alcanza el cuerpo celular. Es aquí cuando se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso. El sistema nervioso lo podemos dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, a su vez dividido en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Este se divide en dos ramas, la rama simpática y la parasimpática. El sistema nervioso central satisface las necesidades vitales y está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo lo conforma el cerebro, órgano de las facultades intelectuales, que regula el funcionamiento de los demás centros nerviosos, recibe sensaciones y elabora respuesta a dichas situaciones. El cerebelo, que coordina los movimientos de los músculos al realizar actividades motoras, como por ejemplo caminar. Y el bulbo raquídeo, que regula el funcionamiento del corazón y músculos respiratorios. La médula espinal conduce las sensaciones hasta el cerebro y las respuestas del mismo a los músculos. El sistema nervioso periférico está formado por nervios y ganglios que comunican el sistema nervioso central con los órganos sensoriales, glándulas y músculos. El sistema nervioso somático lleva la información captada por los receptores sensoriales como los ojos o la piel hasta el sistema nervioso central. Asimismo, permite la conducción de impulsos a los músculos para llevar a cabo movimientos voluntarios, como teclear. El sistema nervioso autónomo produce respuestas involuntarias. Permite determinadas acciones como el funcionamiento del aparato digestivo, respiratorio, circulatorio, es decir, actividades internas de nuestro organismo. Sus dos ramas realizan acciones opuestas de una misma función. La rama simpática nos prepara para la acción, se activa en determinadas situaciones de estrés o emergencia. La rama parasimpática, al contrario que la anterior, media en las actividades que ocurren cuando el organismo está en reposo. Por ejemplo, mientras la rama simpática permitiría acciones como dilatar la pupila, aumentar la frecuencia cardíaca o relajar los bronquios, el sistema parasimpático permitiría contraer la pupila, disminuir la frecuencia cardíaca o contraer los bronquios. El sistema nervioso es uno de los más importantes de nuestro organismo. Está conectado con todos los órganos y tejidos del cuerpo y también es el responsable de nuestras emociones. Sufrir problemas en el sistema nervioso puede dar lugar a trastornos graves como afecciones en el corazón, arterias, dolores de cabeza, etc. Por esto, desde Mejor con Salud te aconsejamos cuidar y fortalecer tu sistema nervioso a través del ejercicio, la alimentación. Lo ideal para el cerebro son los alimentos frescos. Evita el azúcar refinada, el abuso de alcohol y determinadas drogas. Rodéate de un ambiente armónico y ordenado. Evita el estrés. Este provoca profundos cambios en el sistema nervioso. Modifica la morfología en partes del cerebro relacionadas con el aprendizaje, la memoria y las respuestas emocionales. Duerme entre 6 u 8 horas diarias como mínimo. Dale tiempo a tu cuerpo a que se reorganice y recupere. Esto hará que tu cerebro pueda funcionar en condiciones óptimas durante el resto del día. Cuida tu organismo. Recuerda que la vida siempre es mejor con salud. Muy bien, ¿qué les ha parecido el video? A ver, ¿algún comentario? Para no salirme de la pantalla. A ver, ¿algún comentario? ¿Qué les ha parecido el video? Bueno, Interesante. malo. Interesante. Interesante, ¿no? A ver, ¿qué más podemos hacer? A ver, una palabra está bien, una palabra interesante. ¿Qué otra palabra más? Armemos una frase. A ver, Podría ser Algo complejo, informativo de nuestra salud. algo complejo. informativo, complejo, ya, Importante. van 3. ¿Perdón?
Es una información importante porque nos enseña Ya, todo sobre nuestro cerebro. información importante, ¿no? ¿Qué más? A ver, vamos chicos, participen. Dio algunos consejos al final, ¿cierto? Algunos consejos muy prácticos. ¿Cuáles fueron esos consejos muy prácticos que nos dio al final como para cuidar todo nuestro sistema Es nervioso? saludable hacer ejercicio y descansar nuestro cuerpo. Correcto, ¿no? Comer sano es muy importante, ¿no? Porque somos lo que comemos, dice un dicho, ¿no? Muy sabio. ¿Ya? Comer sano, descansar dentro de 6 a 8 horas en lo posible Y hacer ejercicio. y hacer ejercicio de forma regular, más que todo por salud. Ya a veces hay una edad donde nosotros debemos hacer ejercicios de bajo impacto por salud más que todo, ¿no? Entonces, con esos 3 indicadores creo que ya hemos captado, ¿no? La idea de lo que es esto del sistema nervioso, ¿no? En todas sus fases, como vemos acá. Bueno, entonces vamos a continuar. Como ya tenemos la idea, ya siempre en base del texto guía que ustedes tienen, es lo que se arma toda esta diapositiva para favorecer una mayor enseñanza-aprendizaje. Ya, entonces, como una introducción, ¿qué nos dice el texto? Entonces, el sistema nervioso, junto con el sistema endocrino, que ya lo hemos visto en estas anteriores clases, ya son los encargados de dirigir y coordinar todas las actividades del cuerpo, tanto las conscientes como las inconscientes también. ¿Ya? Entonces, actividades conscientes son aquellas que realizamos de manera voluntaria, como caminar, hablar, escribir, estudiar o mover cualquier parte del cuerpo, ¿no? Son actividades voluntarias que lo hacemos de forma consciente. Pero las actividades inconscientes ocurren sin que tengamos que pensarlas, como el latido del corazón, por ejemplo, la respiración, la digestión o la regulación de la temperatura corporal. Eso es algo inconsciente que no podemos nosotros controlar, ¿no? Entonces hay un sistema autónomo, ¿no? Que se encarga de aquello. Entonces, ambos sistemas trabajan de forma complementaria, hablando del sistema nervioso y del sistema endocrino. Entonces, el sistema nervioso actúa de manera rápida y precisa. El sistema endocrino lo hace de una forma más lenta, pero más duradera, mediante la hormona. Entonces, el sistema nervioso, su moneda es la neurona, ¿cierto? Y el sistema endocrino, su moneda en este caso son las hormonas, como ya lo hemos visto. A ver, un ejemplo de esto sería, si por ejemplo en casa tocamos algo muy caliente, el sistema nervioso reacciona de inmediato retirando la mano. Luego el sistema endocrino puede intervenir liberando hormonas relacionadas con el estrés o con el dolor. Ya en nosotros recién podemos decir, escucha, ¿qué pasó? Nos quemamos, ¿no? Pero ya actuó de inmediato, ¿no? Como un salvavidas, ¿no? Esto es lo que es el sistema nervioso, ¿no? Es más que todo por seguridad del mismo individuo. Vemos acá entonces, ¿no? La estructura, ¿no? De lo que es el sistema nervioso, que lo vamos a estudiar en detalle más adelante, pero sí en una simple vista de arriba para abajo, el cerebro, tronco cerebral, médula espinal, nervios cervicales, nervios torácicos, nervios lumbares, nervios radiales, nervio cubital, nervios sacros, nervio ciático, nervio femoral, nervio tibial y nervio plantar. Como ven, el cuerpo tiene, ¿no?, diferentes tipos de sistemas, ¿no? En este caso, muy complejos. Viendo ahora los componentes
del sistema nervioso. Así, a simple o a grande rasgo, en el texto principalmente dice que el sistema nervioso consta de 3 grandes partes, como vemos ahí. El encéfalo, bueno, sería el sistema cerebroespinal, que consta del encéfalo y de la médula espinal. Luego serían los nervios y el sistema vegetativo autónomo. Esos son los 3, ¿no? Los 3 componentes: sistema cerebroespinal, los nervios y el sistema vegetativo autónomo. Cada uno de ellos tienen otras partes más pequeñas o que están a cargo de, ¿no? Si hablamos ahora de lo que es el encéfalo, dentro de aquello está el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Entonces, esta parte es la encargada de recibir la información, procesarla y emitir algún tipo de respuesta. Entonces sería el centro de control del organismo, en otras palabras. A ver, un ejemplo de esto sería cuando vemos, por ejemplo, a un auto venir, el encéfalo interpreta la imagen y la médula espinal transmite la orden a los músculos que nos podamos mover de ese lugar. Ya, si un auto por ahí viene a gran velocidad, entonces obviamente hay peligro, ¿no? Entonces ahí es lo que trabaja justamente esto, es lo que es, en este caso el encéfalo interpreta la imagen y la médula espinal hace o da órdenes al músculo para que podamos movernos de ese lugar de peligro. Ya, entonces ahí justamente trabajan, ¿no? Como hemos visto, ambos sistemas, ¿no? Veamos ahora qué nos dice el texto sobre esto que son los nervios. Dice que son estructuras que conectan el sistema cerebroespinal con todo el cuerpo. ¿Ya? Entonces, su texto dice aquello, ¿no? Que son estructuras que conectan el sistema cerebroespinal con todo el cuerpo, como vemos por acá, ¿no? Desde acá bajan del cerebro todo y conectan a todo el cuerpo en su totalidad. Entonces llevan órdenes desde acá, desde el cerebro, hacia todos los músculos y hacia todos los órganos, como vemos acá en la imagen. Ya, hacia todos los músculos y hacia todos los órganos. ¿Ya? Eso es muy importante. A ver, un ejemplo práctico de esto. Los nervios llevan al cerebro la sensación de frío. Estos nervios van y vuelven, ¿no? De ida y de vuelta. Llevan y traen información. Entonces, los nervios llevan al cerebro la sensación de frío cuando tocamos hielo, en este caso, y devuelve la orden de soltarlo si es demasiado frío. No, uno dice, agarra por un tiempo hielo y de ya hay que soltarlo, ¿no? Por si no, pues es muy frío, ¿no? Y esas sensaciones, esas instrucciones justamente lo dan esto que es el cerebro en este caso, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a ver, vamos a ver un poquito lo que es el sistema vegetativo para no pasarnos de largo. Vamos a ver ahora lo que es el sistema vegetativo o sistema autónomo. ¿Qué hace este personaje? A ver, según su texto, dice que controla las funciones involuntarias, es decir, aquellas que no dependen de nuestra voluntad. Por algo aquí la palabra, ¿no? Autónomo, que se maneja por cuenta propia, ¿ya? Sin que nosotros podamos controlarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Regula el ritmo cardíaco, la respiración, la digestión y la presión arterial. Ya todos ellos son regulados por este sistema vegetativo o sistema autónomo que pasa de nuestro control.
Un ejemplo de esto sería, aunque estemos, por ejemplo, aunque estemos durmiendo, por ejemplo, estemos dormidos, el corazón sigue latiendo y el estómago continúa digiriendo los alimentos gracias a este sistema. ¿Ya? No es que nos dormimos y todo, pum, para. No, no, sigue, continúa. ¿Ya? Porque están a cargo de este sistema vegetativo o autónomo. ¿Ya? El corazón, el estómago, el cerebro y otros no descansan, ¿no? Son 24/7. ¿Ya? Entonces, esa es la razón, ¿no? Que están a cargo del sistema autónomo en este caso. Haciendo alguna comparación, haciendo a ver como ahorita estamos en pleno auge de la tecnología, haciendo una comparación el sistema nervioso con un computador. ¿Qué podemos analizar? A ver, según el texto, comparar el sistema nervioso con un ordenador para facilitar esto de lo que es la comprensión. Órganos de los sentidos y órganos internos serían como las unidades periféricas, el teclado, el mouse del computador. Los nervios actúan como cable de transmisión. El cerebro funciona como la unidad central de procesamiento del CPU. La memoria sería el banco de datos, donde almacenamos previamente todos nuestros aprendizajes. ¿Ya? Entonces el cerebro ordena la información, analiza, decide qué hacer, ejecuta una respuesta. Por ejemplo, al escuchar una bocina, el oído capta el sonido. El nervio auditivo lo transmite, el cerebro interpreta como peligro y se genera la reacción de apartarse. ¿Sí? Ahí estamos yendo por ahí de cuidado. Y después ponemos la bocina, ¿no? Pongo automáticamente. Tenemos que, algo automático, ¿no? Damos un salto y estamos al otro lado. ¿Ya? Porque justamente hay esto que es el sistema vegetativo autónomo, ¿no? Que nos da seguridad en este caso. A ver, viendo lo que es algún tipo de límites de la comparación con la informática. Siguiendo la línea del texto, comparando la computadora, ¿qué límite podemos ver? Aunque la tecnología ha avanzado muchísimo, y lo sabemos, ningún ordenador iguala al cerebro humano, porque el cerebro, uno, es extremadamente rápido. Funciona con gran precisión, se adapta y aprende, no requiere mantenimiento técnico y es compacto y económico en comparación. ¿Ya? Entonces no es que la inteligencia artificial va a reemplazar al hombre, no, es simplemente un apoyo, ¿no? Que nos facilita la vida, pero obviamente hay que estar, ¿no? Al tanto de la tecnología, al tanto de todo lo que son estos avances tecnológicos, ¿no? Para no quedar muy rezagados. Otro ejemplo, podemos ver en este caso, un ordenador necesita electricidad constante, actualizaciones y reparaciones. En tanto, el cerebro se adapta solo y aprende de las experiencias. ¿Ya? Entonces, esas son las diferencias puntuales. Muchos estudios, obviamente, ustedes saben, ¿no? Que hacen esa comparación, ¿no? Entre el computador y ahora, ante la neurociencia y ahora el boom de la inteligencia artificial. Pero todo aquello no reemplaza, ¿no? Todo lo que es el cerebro, ¿no? Todo lo que es la inteligencia humana como tal, por todos estos detalles que hemos visto acá. Vamos a ver ahora las funciones del sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso central realiza las funciones más elevadas del organismo, ya que atiende
y satisface necesidades vitales. Da respuesta a los estímulos del medio y realiza las funciones superiores del organismo. ¿Ya? Entonces, qué interesante eso, ¿no? El sistema nervioso realiza las funciones más elevadas, más importantes del organismo. Atiende, da respuesta y realiza, ¿no? Funciones. Vemos acá en este cuadro, entonces, el sistema... Hay un micrófono abierto, me parece. Controle, por favor. Ya, entonces aquí en esta gráfica también vemos, ¿no? Todo lo que es el sistema nervioso central de una persona, ¿no? De un individuo. Ya, el encéfalo, el cerebro, el cerebelo, como ya lo hemos visto con todas sus partes. Por aquí vemos la médula espinal con sus partes también, ¿no? La cervical, la torácica, lumbar y el sacrocoxis. Ya, todo ello es lo que compromete o es parte de lo que es el sistema nervioso central. Entonces, ya sabemos que atiende las necesidades básicas, da respuesta a estímulos del medio interno y externo también. Esto significa que permite la supervivencia y la adaptación al entorno. Ya esa es una gran ventaja, ¿no? Que el individuo como tal, ¿no? Se adapta a cualquier situación, a cualquier medio, a cualquier contexto. Esto significa que permite la supervivencia y la adaptación a diferentes entornos o contextos. Un ejemplo, al sentir hambre, al percibir peligro, reaccionar ante un ruido fuerte o adaptarnos al frío. Por dar algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa cuando sentimos la sensación de hambre? ¿Quién da esa orden? ¿Ya? ¿Y qué hace el individuo, el humano? ¿Qué pasa cuando percibimos el peligro? ¿Qué se activa? ¿Quién entra en funcionamiento ahí? Un peligro, por ejemplo, de un robo en una noche por ahí, ya, una noche oscura, ahí vemos que hay diferentes tipos de personas malvivientes. Entonces, ¿qué sistema se activa ahí? Cuando reaccionamos a diferentes situaciones de frío, calor, ¿no? También, ¿qué sistema se activa por ahí? Vamos a ver ahora las acciones esenciales del sistema nervioso. Y aquí están numeradas, ¿no? Creo que ya lo vemos ahí. Entonces, el texto también de ustedes señala que el sistema nervioso necesita 3 acciones elementales o esenciales. 1, detección de estímulos. 2, transmisión de información. Y 3, coordinación general del organismo. Y vemos en esta gráfica, ya, entonces, momentos acá. Dice, ¿Alguien habla? Sí, adelante. la anterior diapositiva le dicen, ¿cuál era la función del sistema nervioso que era del estímulo del medio? Eso no lo entendí. La anterior positiva, aquí, por aquí. Sí, sobre dar respuesta a los estímulos del medio. ¿Y cuáles serían los estímulos del medio, Lisa? O sea, al medio interno o externo, en este caso, a eso se refiere. ¿Ya? Al entorno, cambio del entorno. Listo, Lisa. Por ejemplo, ya expliqué, ¿no? En este caso, un estímulo interno sería reaccionar de inmediato a un pinchazo. Eso es algo interno que lo hace el cuerpo sin que nosotros tengamos, ¿no? Incluso nos demos cuenta. ¿Ya? Y a un estímulo externo del medio también, medio interno o medio externo, sería en una situación de peligro, ¿no? Ahí se activa, ¿no? Este sistema autónomo. Entonces nosotros estamos muy alerta, ¿no? Muy alerta en ese momento. No es que
tengo sueño, el sueño se va y se fue, ¿no? Porque estamos en situación de peligro. ¿Ya? Entonces, estos estímulos al medio interno o externo es a lo que se refiere esto, ¿no? Ya entendí, Entonces, Licen, gracias. ok, vamos a continuar, estamos viendo acá las acciones esenciales, ¿no? Ya vimos que son 3, la detención de estímulos, que estamos viendo también, la transmisión de información y la coordinación general del organismo. Vamos a ver un poquito el detalle de cada uno. Por ejemplo, en la detección de estímulos. ¿En qué consiste esto? Consiste en captar cambios del entorno, ya sea del interior del cuerpo mediante los sentidos. Por ejemplo, la luz, el sonido, el calor, el dolor. Ya son algunos cambios, ¿no? Del entorno, en este caso, que se dan a través del entorno interno, luz, sonido, calor, dolor. Cambios internos como hambre o sed también. Vemos ahora el punto 2, la transmisión de información. ¿A qué se refiere eso según su texto? La información captada es transportada por los nervios hacia el sistema nervioso central. Un ejemplo de esto sería el dolor de un dedo viaja por los nervios hasta el cerebro. En este caso, un pinchazo, ¿no? De un dedo. Ese dolor viaja muy, muy, muy veloz hasta el cerebro, ¿no? Y de ahí ordena, ya, para que los músculos reaccionen y levanten la mano, en este caso sería un pinchazo. Entonces, el cerebro integra la información y elabora una respuesta adecuada, coordinando justamente con los órganos o el sistema. Un ejemplo, retirar la mano del fuego, correr ante un peligro o hablar en respuesta a una pregunta. Ya son algunos ejemplos de lo que es la coordinación general. Aquí vemos también lo mismo en la imagen gráfica. Y continuamos. Vamos a ver ahora como punto 1 esto del cerebro. Entonces, el cerebro como órgano clave del proceso nervioso. El cerebro es el órgano principal y más importante de todo el sistema nervioso. Ya, entonces el cerebro ya es lo más importante del sistema nervioso. Se lo considera el centro del control del organismo porque en él se recibe, interpreta y se decide qué hacer con la información que llega desde el cuerpo y desde el entorno. Ya es por eso que es el centro, la central, digamos. Un ejemplo, cuando vemos una pelota acercarse, el cerebro reconoce la imagen, calcula la distancia y decide si atraparla o esquivarla. ¿Qué hace en esa situación, no? Y eso se procesa muy rápidamente en el cerebro, ¿no? ¿Qué hace? Usted como individuo, como persona, lo atrapa o lo deja, o se hace a un lado o lo esquiva. Y eso es en cuestión de segundos, ¿no? Por dar un ejemplo. Hay muchos ejemplos, seguro que sí. Pero un ejemplo práctico. Veamos ahora un poquito de las funciones. El texto señala que las diferentes estructuras del cerebro controlan varias funciones fundamentales que vemos por acá. Regulan la sensibilidad, los movimientos, la inteligencia, el funcionamiento de los órganos.
1, 2, 3, 4, ¿no? Cuatro funciones elementales. Vamos a ver así en detalle cada una de estas funciones. Entonces, hablando de la sensibilidad, permite percibir estímulos como el dolor, el frío, el calor, los sonidos, la luz, el tacto, etc. Un ejemplo, sentir una caricia o notar que algo se quema. Hablando ahora de los movimientos, el cerebro dirige los movimientos voluntarios del cuerpo, como caminar, escribir o hablar. Como ejemplo, levantar la mano para saludar. ¿Ya? Ahora vemos esto que es la inteligencia. Incluye el pensamiento, el razonamiento, la memoria, el aprendizaje y la toma de decisiones. Hablando de la inteligencia. Un ejemplo, resolver un problema matemático o recordar una experiencia pasada. Ahora vamos a ver el funcionamiento de los órganos. El cerebro interviene en la regulación de los órganos vitales, coordinando su actividad. Por ejemplo, ajustar la respiración cuando hacemos algún tipo de ejercicio. Aquí vemos también en esta imagen gráfica, ¿ya? Cada uno de los ejemplos que hemos dado. Continuamos entonces, vamos a ver ahora la corteza cerebral. Entonces, la corteza cerebral es la capa más externa del cerebro y cumple una función elemental, que es el procesamiento consciente de la información. ¿Ya? Esa es su función elemental del cerebro, el procesamiento consciente de la información. Según el texto de ustedes, la corteza cerebral recibe información proveniente de los sentidos, la compara con la información almacenada previamente en la memoria y la transforma en información útil, consciente y real. ¿Ya? Entonces, en esa línea, ¿no? Recibe información proveniente de los sentidos, la compara, lo almacena en la memoria y la transforma en una información útil y consciente y real. Esto permite que podamos entender lo que ocurre y actuar de manera voluntaria. Por ejemplo, al escuchar una canción, la corteza cerebral reconoce el sonido, la compara con recuerdos musicales y nos permite identificarla y disfrutar conscientemente de esa melodía. Todo esto no ocurre aquí en la corteza cerebral. Aquí vemos la estructura de la corteza cerebral en esta imagen gráfica, ¿ya? El tálamo, glándula pineal, que más adelante lo vamos a ver también. Cerebelo, médula oblonga, puente, cuerpo mamilar, el hipotálamo, cuello calloso y giro cingulado.
Siguiendo con el texto, vamos a ver ahora la relación con el organismo y el exterior. Bueno, explicando un poquito esto, el sistema nervioso posibilita la relación entre el cuerpo y el medio externo. ¿Esto qué significa? Significa que percibimos lo que ocurre a nuestro alrededor. Respondemos de manera adecuada a esos estímulos. Un ejemplo de esto, escuchar un ruido fuerte y girar la cabeza para ver qué sucede. Eso es algo, una reacción casi inmediata. Ahora viendo lo que es la regulación, finalmente se destaca que el sistema nervioso regula y dirige el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo, asegurando que trabajen de forma coordinada. Esta regulación puede ser consciente e inconsciente. Si es consciente, cómo controlar la respiración al hablar, y si es inconsciente, como el latido del corazón o la digestión. Por ejemplo, aunque no lo pensemos, el cerebro regula la actividad del corazón para adaptarse al reposo o al esfuerzo físico. Qué interesante eso, ¿no? No es que nosotros regulamos el corazón para una actividad u otra, no, eso es una acción directamente del cerebro, ¿ya? Que regula el corazón para esa actividad, o ya sea para el reposo, o ya sea para una actividad física. Vemos aquí todo aquello en esta imagen gráfica. Dice, ¿no? El sistema nervioso a través del cerebro permite la relación del cuerpo con su entorno, regula y dirige el funcionamiento de todos los órganos, en este caso el ejemplo que hemos dado, ¿no? Prepara para hacer ejercicio o para descansar. Entre otros ejemplos, muchos que deben haber. Ya, pero vamos a continuar ahora, vamos a ver. El punto 2 habla de las neuronas, como vemos por acá, la estructura de una neurona, y seguramente ustedes ya lo han visto en colegio, ¿ya? O han dibujado quizás mucho. Esto es lo que es la neurona. Vamos a ver aquí la estructura, ¿ya? Como toda célula tiene un núcleo que está aquí adentro, parte central, las dendritas, que son estos extremos, cuerpo celular, el axón, la mielina, célula de Schwann, que es la que está al medio, el nudo de Ravier, que están acá, y las terminales del axón, que está por acá. Esa es la estructura de una neurona. Ahora vamos a ver la neurona, pero ya como una unidad funcional del sistema nervioso. Entonces, ¿qué dice su texto? Las neuronas son las unidades funcionales del sistema nervioso, es decir, las células fundamentales que permiten que el sistema nervioso funcione de forma normal. Así como los ladrillos de una unidad básica de una casa, las neuronas son la base estructural y funcional del sistema nervioso. Sí, ¿qué pasaría si no tuvieran este tipo de neuronas? A ver, sin neuronas el sistema nervioso no podría, ¿qué cosa? Recibir información, procesarla y enviar órdenes al resto del cuerpo, ¿ya? Porque este es su moneda, digamos, su moneda, ¿ya? Esto que es la neurona. A ver un ejemplo.
Cada pensamiento, movimiento o sensación que experimentamos depende del funcionamiento de millones de neuronas trabajando juntas. No es nomás que decir el pensamiento y ya, ¿no? Miren que es un trabajo, ¿no? Muy detallado, ¿no? Millones y millones trabajando para que haya este pensamiento, esta sensación, este movimiento, ¿no? Muchos millones y millones trabajan juntas. Entonces, una neurona es como una célula especializada. El texto indica que las neuronas son especializadas, lo que significa que están diseñadas específicamente para cumplir funciones muy concretas, que sería la transmisión de información nerviosa. Entonces, a diferencia de otras células del cuerpo, esta neurona tiene una forma alargada, como lo vemos acá. Posee prolongaciones que permiten comunicarse con otras, por aquí, por el axón. Están adaptadas para conducir señales rápidamente. Por eso son células especializadas, ¿no? Denominadas neuronas. Por ejemplo, mientras una célula muscular se especializa en contraerse, la neurona se especializa en comunicar información. Entonces, una célula, por ejemplo, muscular, hay que trabajarlo en gimnasio, ¿no? Para que el músculo se hipertrofie. Pero una célula nerviosa, por ejemplo, hay que trabajarlo con el estudio, ¿ya? Con la inteligencia. Así se desarrollan estas neuronas. ¿Qué más hacen estas neuronas? Transmisión de los impulsos nerviosos. Entonces, las neuronas tienen la capacidad de transmitir impulsos nerviosos. Un impulso nervioso es una señal eléctrica y química que transporta información a lo largo de las neuronas y entre neuronas. Gracias a esta transmisión, los sentidos informan al cerebro lo que ocurre. El cerebro envía órdenes a los músculos y órganos y se coordinan las respuestas muy rápidamente y precisa. Por ejemplo, cuando tocamos algo caliente, las neuronas de la piel detectan el calor, el impulso nervioso viaja al cerebro, el cerebro interpreta el peligro y envía una orden para retirar la mano. Todo este proceso ocurre en fracciones de segundos, gracias a estas neuronas. A ver, importancia de las neuronas en la vida diaria. Cada acción cotidiana depende de la actividad neuronal. El pensar, el recordar, el hablar, el moverse, el sentir diferentes tipos de emociones, ¿ya? Depende justamente de la actividad neuronal. Por ejemplo, ustedes cuando leen su texto, ¿ya? Comprenderlo y responder implica activación coordinada de millones y millones de neuronas. ¿Ya? Entonces, cuando lean su texto, acuérdense de eso, ¿no? ¿Qué implica esto de comprender y responder a las tareas y todo lo demás? Implica, ¿no? La activación coordinada de millones y millones de neuronas. Ahora pasamos al punto número 3. Ahí tomamos un poquito de agua, porfa. El número 3 nos habla de la división del sistema nervioso. Bueno, ahora el texto según dice división anatómica del sistema nervioso. Entonces, desde el punto de vista anatómico, es considerado la estructura
básica del cuerpo. Esto es lo que es el sistema nervioso y se divide en dos grandes partes que vemos por acá. Uno, sistema nervioso central, con esta abreviación. Dos, sistema nervioso periférico, con esta abreviación. Entonces, el sistema nervioso central comprende el encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico comprende el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. Aquí lo vemos en esta imagen gráfica, ya, mejor para su mejor comprensión. El sistema nervioso central, acá arriba, comprende el encéfalo y la médula espinal. Y por acá, por abajo, el sistema nervioso periférico, que comprende el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. Ya, en una imagen gráfica para su mejor comprensión. Viendo ahora un poquito cada uno de ellos, vamos a ver esto es lo que es el encéfalo. Entonces, se encuentra protegiendo. A ver, vamos a ir de arriba, está bien, de arriba para abajo para que se entienda mejor en este mismo orden. ¿Ya? Entonces, sabemos que el encéfalo está dentro del sistema nervioso central. Entonces, el encéfalo se encuentra protegido dentro del cráneo. Y es el centro superior de control del organismo. Esto es lo que es el encéfalo. Allí se realizan funciones como el pensamiento, la memoria, la inteligencia, el control de los movimientos y la interpretación de los estímulos. ¿Ya? Miren qué importante, ¿no? Esto es lo que es el encéfalo. ¿Ya? Porque ahí se realizan todos estos tipos de acciones, pensamiento, memoria, inteligencia, control e interpretación de estímulos. Por ejemplo, cuando escuchamos una pregunta y respondemos, el encéfalo procesa el lenguaje, recuerda la información y decide dar la respuesta. Ya, así es como se procesa esto, a través de lo que es el encéfalo. Entonces, cuando el profe le pregunta, ustedes dan una respuesta, ¿cierto? Entonces, es el encéfalo el que procesa el lenguaje, recuerdan la información, si lo tienen o no, si lo tienen, deciden dar una respuesta. Ya, es así. Ahora vamos a ver la médula espinal. Entonces, la médula espinal está ubicada dentro de la columna vertebral. Esperen un minuto, por favor. Ya, perdón, vamos a continuar. Estamos entonces viendo lo que es la médula espinal. La médula espinal está ubicada dentro de la columna vertebral y cumplen dos funciones esenciales. ¿Cuáles son? Conducir impulsos nerviosos entre el encéfalo y el resto del cuerpo y actuar como centro de reflejos. Por ejemplo, al retirar rápidamente la mano de un objeto caliente, muchas veces la respuesta se produce a nivel de la médula espinal, sin necesidad de intervención consciente del cerebro. Ahora vamos a ver en la siguiente, viendo aquí abajo, el sistema nervioso periférico. Continuando. Entonces, el sistema nervioso periférico está formado, como ya vemos, por nervios que salen desde el encéfalo y de la médula espinal y se distribuyen por todo el cuerpo, como vemos por acá. ¿Ya? Por todo el cuerpo.
Su función principal es llevar información desde los órganos y sentidos al sistema nervioso central. ¿Ya? Lleva información desde los órganos y sentidos al sistema nervioso central. También transportar órdenes desde el sistema nervioso central hacia los órganos y hacia los músculos. ¿Ya? Entonces, esa acción de ir, de llevar y de traer. Bueno, entonces estaba cargando mi compu. Un ejemplo, entonces, los nervios del brazo llevan al cerebro la información, la sensación de frío y devuelven la sensación de mover el brazo. Vamos a ver ahora cuál es la importancia de esta división, hablando del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central decide y coordina, y el sistema nervioso periférico conecta y comunica. Ya, entonces atención en esto, por favor, la importancia de cada una de ellas. El sistema nervioso central decide y coordina, y el sistema nervioso periférico comunica y conecta. Ambos sistemas trabajan de forma integrada y complementaria para mantener el funcionamiento adecuado del organismo. Ya, eso es importante que lo sepan, hablando de lo que es el sistema nervioso central y periférico. Ahora vamos a ver en el punto 4 el encéfalo. ¿Qué definición da su texto referente a esto? El encéfalo es una masa, como vemos por acá. Ya, el encéfalo es una masa nerviosa que se encuentra contenida dentro del cráneo. Ya, vemos acá el cráneo, entonces el encéfalo está acá adentro. Como una masa, ¿no? Una masa nerviosa, exactamente. Es la parte más importante del sistema nervioso central, ya que en él se concentran las funciones superiores del control, integración y coordinación del organismo. Por ejemplo, gracias al encéfalo podemos pensar, recordar, movernos voluntariamente y reaccionar ante estímulos del entorno. Entonces, el encéfalo está envuelto por 3 membranas protectoras llamadas meninges. Vemos por acá, ya, por 3 membranas protectoras llamadas meninges, ya, y cuya función obviamente es proteger de golpes, de infecciones y lesiones, ¿no? A lo que es justamente el cerebro como tal. ¿Cuáles son esas capas? Vemos por acá, dura madre, aracnoides y pía madre. Así, cortito, ¿qué es la dura madre? Es la capa más externa, resistente y dura que protege firmemente al encéfalo. Aracnoides es la capa intermedia, muy delgada y flexible, y la pía madre es la capa más interna, muy fina y vascularizada, en contacto directo con el tejido nervioso. Ya, entonces esa meninges es muy importante que ustedes lo sepan, ¿no? Que son estas meninges, son 3. Ya, dura madre, aracnoides y pía madre, en ese orden.
Un ejemplo, la meninge funciona como un sistema de amortiguación que protege el encéfalo dentro del cráneo. Vamos a ver ahora las partes más principales. Encéfalo. Según su texto, el encéfalo está formado por partes más voluminosas y otras partes más pequeñas. Entre las partes más voluminosas está el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Y entre las partes más pequeñas está el diencéfalo y el mesencéfalo. Aquí lo vemos lo mismo en el cuadro gráfico. Entonces, hablando de las estructuras más voluminosas, cumplen funciones vitales como el pensamiento, el equilibrio y el control de funciones básicas como la respiración. Y hablando de estas funciones más pequeñas, por ejemplo, el diencéfalo está conectado a la hipófisis y establece una función directa con el sistema nervioso central y el endocrino también. Y el mesencéfalo contiene los tubérculos cuadrinogésimos relacionados con el reflejo de la visión y de la audición. Por ejemplo, cuando reaccionamos rápidamente a un ruido ya sea fuerte en este caso, o a una luz intensa, intervienen estructuras del mesencéfalo. Aquí vemos la parte estructural, ¿no?, de lo que es este encéfalo como tal. Vamos a ver ahora en el punto número lo que es el cerebro. Entonces, el cerebro está formado por dos tipos de sustancias. Sustancia gris, que es externa, y sustancia blanca, que es interna. Entonces, ¿qué es esto de la sustancia gris? Contiene los cuerpos de las neuronas y es responsable del procesamiento de la información, la sustancia gris. La sustancia blanca, formada por fibras nerviosas que permiten la comunicación entre distintas áreas del cerebro y con otras partes del sistema nervioso. Por ejemplo, la sustancia gris piensa y la sustancia blanca conecta. ¿Ya? Eso es para que tengan una idea, la sustancia gris del pensar, ¿no? Y la sustancia blanca de lo que es la conexión. Vamos a ver ahora lo que es la superficie. Superficie cerebral, circunvoluciones y cisuras. Vemos por acá circunvoluciones, arrugas, cisuras, surcos, cisuras de Silvio y cisuras de Rolando. Ahora viendo un poquito de lo que es esto de las arrugas, son pliegues que aumentan la superficie cerebral y las cisuras son hendiduras que separan regiones del cerebro. Estas cisuras con estos nombres, ¿no? De Silvio y de Rolando, seguramente son los que lo han descubierto, ¿no? Algún científico, y de ahí lleva su nombre. A ver un ejemplo, gracias a estas cisuras y arrugas, el cerebro puede tener más neuronas y mayor capacidad de procesamiento. Ahora vamos a ver
la división, ¿no? En dos, dice que está dividido el cerebro en dos hemisferios cerebrales. ¿Ya? ¿Cuáles son? Hemisferio derecho y izquierdo. Ambos trabajan de manera coordinada, aunque cada uno puede especializarse en ciertas funciones. Un ejemplo, el hemisferio izquierdo, por ejemplo, suele relacionarse con el lenguaje y el razonamiento lógico, mientras que el hemisferio derecho se relaciona con la creatividad y la observación espacial. ¿Ya? Entonces, hablando ahora de los lóbulos, que estamos por acá, en cada hemisferio se distinguen zonas llamadas lóbulos que reciben el nombre del hueso con el que están conectados. Por ejemplo, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Cada uno de estos lóbulos cumplen funciones específicas relacionadas con el movimiento, la sensibilidad, la visión, la audición y el pensamiento. ¿Cuánto es el peso aproximado? Entonces, el peso del cerebro aproximadamente es de 1.200 gramos, lo que demuestra que aunque no es muy grande en tamaño, posee una enorme capacidad funcional. Aquí vemos todo aquello en esta imagen gráfica. ¿Ya? Y pasamos ahora a lo que es las funciones del cerebro. Para ir terminando, creo que nos vamos a quedar en este punto, ya viendo las funciones del cerebro. Según su texto, las principales funciones del cerebro se encuentran, en este caso, sería controlar y regular el funcionamiento de los demás centros nerviosos, recibir sensaciones provenientes del cuerpo y del exterior, elaborar respuestas conscientes ante dichas sensaciones, por ejemplo, sentir dolor, analizarlo y decidir qué hacer en función, es una función particular del cerebro consciente. Algunas facultades intelectuales, por ejemplo, la atención, la memoria, la inteligencia y el pensamiento lógico-matemático. Por ejemplo, estudiar, recordar, en este caso recordar una lección y aplicarla en un examen depende directamente de estas facultades. Ya hablando del cerebro, para ustedes que están en ello, este ejemplo les cae muy bien. Estudiar, recordar una lección y aplicarla en un examen depende directamente de estas facultades. Vemos acá lo mismo, ¿no? La atención, la memoria y la inteligencia. Ya son las funciones del cerebro. Bueno, ahora vamos a quedar aquí para no alargar mucho. Creo que ya estamos en hora.
Ya, vamos a quedarnos acá en el cerebelo, ¿ya? Aquí en el cerebelo para que podamos continuar el día de mañana en lo que es el cerebelo. Hasta ahí. Voy a dejar de compartir. A ver, diga hola, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bueno, hemos llegado a la mitad del tema. Mañana vamos a finalizar. Hasta ahí, ¿dónde están? A ver, por favor, sus camaritas. Queremos vernos quiénes son. Creo que yo soy el único que está por acá. ¿Dónde estamos? Por favor, a ver prenden su cámara para una imagen, para terminar la clase. Quiero ver dónde estamos. Por favorcito. Bien, Angélica, muchas gracias. A ver, chicos, por favor, antes de pedirnos una fotito, por favor. A ver, ahí muy bien, gracias, Ariane. Coronel, no sé si es el apellido, por ahí lo veo también. Ronaldo, también lo veo por ahí, muchísimo. ¿Quién más? A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Bien, Carola, no sé si lo saludé. Janet también, buenas tardes, buenas noches ya. Qué bien, de verdad chicos, me alegra que estén todos atentos. Como ven, el tema no es muy complejo, ¿no? Es simplemente de leerlo y leerlo y leerlo nuevamente. Ya, entonces, queda ya de ustedes. A pregunta antes que me olvide, ¿ya está este tema, esta unidad en la plataforma o no? Es las 7, ¿no, Licen? Sí, la última unidad. Todavía lo tiene que terminar. Todavía no está. Se habilita. Ah, ya. Belleza. De todas maneras, hasta aquí, antes de irme, si gustan, nuevamente les paso la lámina para que ustedes saquen una captura. Siempre es bueno para tener una base de donde estudiar. Ya, y con eso terminamos. Ya así rapidito voy a hacer un pase de la lámina para que ustedes lo tengan y puedan leerlo. Y con eso el día de mañana ya tienen la base. Así nomás rapidito, no sé si ya lo estoy compartiendo. Ya unos 5 segundos en cada lámina para que le puedan sacar una foto, una captura, ¿ya? Entonces, aquí la introducción. Ahí lo tienen. Voy a continuar. Aquí vemos los componentes del sistema nervioso. Aquí vemos las funciones justamente del sistema nervioso central. Aquí vemos algunas acciones. Aquí vemos el cerebro en su definición. Las funciones del cerebro. La corteza cerebral. La relación con el organismo y el exterior. Aquí vemos la neurona. División del sistema nervioso en dos Profe, partes. sobre las neuronas, ¿los niños y adultos tienen diferentes neuronas? La neurona es única. O Ya, sea, la hay neurona- 86 neuronas, 86.000 neuronas, hasta 1.000 neuronas, pero puede que los niños tengan menos y los mayores tengan sin nada. Al nacer, las personas nacen con un determinado número de neuronas y durante todo el periodo de la vida es ideal tenerlo, pero obviamente no se reproducen, ¿no? Es por eso que hay que cuidar el cerebro en la parte de no golpearse, no hacerse ningún daño en la cabecita y también alimentándose bien, porque hasta el momento las neuronas esta célula neuronal no se reproducen, entonces mueren y ya fue. O Dicen sea, una que pregunta. nosotros- Alguien, no sé a quién primero, a ver, el varón. Le dicen una pregunta. ¿Qué es lo que puede matar a las neuronas
¿Es verdad que el alcohol o es un mito? Si todo lo que es tóxico es dañino para el organismo, ya La- en primicia hace daño al cerebro. Y ustedes saben que la moneda básica del cerebro es la neurona. Drogas, alcohol, sustancias tóxicas, es veneno para la neurona y también algún tipo de lesión, ¿no? Ya sea algún accidente, algún golpe fuerte en la cabeza. Cierto que hay Diarrea. varias capas, ¿no? Pero Dice igual, perdón. una pregunta, perdón, sigue sobre las neuronas y las convulsiones o aquellas personas que tienen epilepsia, que convulsionan constantemente, ellos también matan las neuronas ya sea al provocarse o de manera involuntaria cuando tienen las convulsiones. Sí, lamentablemente es correcto, ¿no? Esas personas que padecen ese tipo de trastornos, tipo de enfermedad, lamentablemente en cada acción mueren bastantes neuronas. Por eso es lo que en ese caso se pide que a esa persona tenerlo en un lugar donde no se golpee, ¿no? Que no se maltrate mucho más que toda la cabeza, porque ahí, ¿no? Es lo que se produce la muerte neuronal. Vamos por ahí, por el encéfalo. Aquí estamos con el cerebro. Las funciones del cerebro. Y hemos quedado acá en el cerebelo. Ya vamos a ver entonces la mañana todo lo que es el cerebelo. Y estamos justamente hasta la mitad del tema. Hasta ahí. Muy bien, estamos. Perfecto, creo que ya estamos en hora, ¿no? Entonces, jóvenes, creo que tienen 2 clases más, entonces un pequeño descanso y